Vamos a entrar en temas de educación. Ayer hubo un importante cónclave, llamado así, con la nueva mayoría y las autoridades del Ministerio del Ramo. Queremos profundizar en esa importante reunión que se sostuvo ayer ahí en edificios de la CONICYT. Para ello establecemos comunicación con la subsecretaria Valentina Quiroga. Gracias, subsecretaria, por recibir nuestro llamado. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Verónica. Muchas gracias a ustedes. Subsecretaria, ¿cuáles fueron las grandes directrices, las grandes líneas que se le presentaron ayer a los parlamentarios, a miembros de la Comisión de Educación del Congreso sobre el proyecto de reforma en la educación superior? Bueno, esta es una reunión que se enmarca dentro de un esfuerzo bastante grande que ha llevado adelante el Ministerio de Educación ya desde hace varios meses atrás. La verdad es que esta era una reunión de trabajo, ¿cierto?, como para ir cerrando ya esta fase prelegislativa. Nos hemos estado reuniendo con distintos actores sociales, llevamos más de 200 reuniones aproximadamente con distintos actores, entre ellos, por supuesto, también de manera muy especial con los distintos partidos de la nueva mayoría, y por lo tanto ayer era una reunión para ir pudiendo dar cuenta de ese trabajo prelegislativo y poder ir entonces conversando ya, ¿cierto?, a puertas e ir cerrando esta fase prelegislativa para que ahora pasemos a conversar del proyecto de ley, ¿cierto?, en el Congreso. Y en ese la reunión, sentido, la verdad es que fue bastante... ¿Sí? Perdón, en ese sentido, ¿usted se quedó con la sensación que hay suficiente respaldo de la nueva mayoría como para que un proyecto de esta envergadura en el Congreso no tenga tropiezos o diferencias de opinión significativas en quienes hoy día deberían apoyar la iniciativa del gobierno? Yo diría que la reunión de ayer se vislumbró que hay bastante acuerdo respecto al diagnóstico y cuáles son los objetivos de esta reforma de educación superior. Obviamente es importante saber que es una reforma que va a tocar muchas dimensiones. Tenemos que, por ejemplo, discutir respecto a cómo vamos a ser capaces de garantizar calidad en las instituciones de educación superior, cómo vamos a su vez a ser capaces de resguardar la fe pública y la sostenibilidad de las instituciones en el tiempo para que no ocurran, ¿cierto?, no se repitan casos como el caso de la Universidad del Mar, cómo vamos a su vez a establecer un marco regulatorio que dé garantías a la ciudadanía, cómo vamos a mejorar, ¿cierto?, de cara al desarrollo del país, la calidad de la formación, y no solamente de la formación, sino que de las otras funciones que cumple el sistema de educación superior. Así que obviamente este va a ser un debate que va a ser importante, va a ser obviamente en profundidad con todos los actores. Cuando uno discute sobre el sistema de educación superior, lo que uno está haciendo es discutir respecto al desarrollo del país. Sí, no es posible pensar, ¿cierto?, en el desarrollo del país, de las regiones, sin incorporar la discusión sobre el sistema de educación superior. Se lo preguntaba, subsecretaria, perdón. Yo diría que hay un diagnóstico compartido, ¿sí? Pues se lo preguntaba más concretamente porque desde la oposición en realidad lo que se está señalando, y particularmente el diputado Kast, que lo que ocurrió ayer finalmente fue poner sobre aviso a los parlamentarios de la nueva mayoría que efectivamente la gratuidad y la cobertura no se van a dar en este proyecto de ley como se había prometido seguramente mientras la presidenta Bachelet estaba en su época de candidatura. ¿Eso fue así? Eso no es así, porque eso es algo que ya hace un tiempo, ¿cierto?, que siempre la presidenta, ya hace varios meses atrás, y el ministro de Hacienda también lo hizo, y la presidenta lo volvió a decir ahora en su discurso del 21 de mayo, que el avance en gratuidad, que es uno de los compromisos, ¿cierto?, del programa de gobierno y que es parte de esta reforma, pero insisto que no es solamente sobre gratuidad, la reforma es mucho más grande que eso, va a ser con responsabilidad fiscal. Por lo tanto, eso es algo que en el país ya se inició y estamos convencidos de que esto llegó para quedarse. Y lo que vamos a hacer entonces, como lo dijo la presidenta en su discurso el 21 de mayo, es avanzar con el 60% de la población más vulnerable, ¿cierto?, al año 2018, y con posterioridad a aquello entonces vamos a ir haciéndolo conforme el país tenga los ingresos estructurales para poder ir avanzando de manera responsable. Eso es algo que la verdad es que en la reunión de ayer yo diría que no fue una novedad. Esto es algo que ya se había anunciado con anterioridad, y la verdad es que había bastante consenso en que esto había que hacerlo de esa manera para poder dar garantías también a la ciudadanía de que esto se hace con responsabilidad. Ahora, yo diría también que la reunión de ayer fue muy positiva porque se concordó un diagnóstico que no es solamente sobre el tema del financiamiento, se concordó un diagnóstico y se concordaron también objetivos respecto a esta reforma. Por lo tanto, eso es algo que se había venido construyendo ya desde hace hartos meses atrás, y por lo tanto esta era una reunión de trabajo más bien para poder dar una suerte de resumen de todo este trabajo que hemos estado haciendo. Subsecretaria. La evaluación, la reunión es positiva.
Permítame hacerle la siguiente consulta. Lo que pasa es que desde el punto de vista comunicacional ha llamado la atención y los estudiantes están particularmente molestos porque señalan que no es serio hablar ahora de que la gratuidad, por ejemplo, va a estar relacionada con el crecimiento económico del país y por una situación económica que permita llevar esa gratuidad adelante, porque ellos consideran que esto debe ser un derecho garantizado. ¿Cómo van a enfrentar entonces el debate con los estudiantes, que lo que están esperando es otro alineamiento en ese aspecto y no que la gratuidad esté sustentada por una situación del crecimiento y la estabilidad económica de la nación? Bueno, obviamente cuando uno avanza en reformas que involucran esta cantidad de recursos, eso hay que irlo haciendo de manera responsable. En su momento, ¿cierto?, las condiciones que se proyectaron respecto al crecimiento del país eran distintas a las que hoy día el país está teniendo. Y por lo tanto aquí lo más responsable es adecuar, ¿cierto?, esas proyecciones de avance que originalmente se habían planteado hacia las nuevas condiciones. Siempre el avance en gratuidad se planteó de manera gradual. Eso siempre fue planteado así desde los comienzos y lo que hoy día tenemos es un escenario económico distinto que nos hace entonces reformular ese avance en gradualidad. Ahora, también es importante aquí plantear, porque algo que he estado escuchando también, ¿cierto?, del debate público, es que esto no significa que una vez que se avance exista el riesgo de retroceder en aquello, todo lo contrario. La idea es anclarlo obviamente al incremento de ingresos estructurales de la nación y por lo tanto una vez que se avanza, ¿cierto?, por deciles, entonces eso se consolida y después se va viendo cómo se va avanzando en el futuro. Otro elemento que yo quisiera destacar es que para el próximo año, esto no solamente el avance en el decil 6, sino que también es muy importante relevar que uno de los temas que ayer se debatió y en donde hubo mucho acuerdo y mucha valoración también es el poner a la educación técnico-profesional también como uno de los ejes prioritarios de la reforma de educación superior. Y es por eso que a partir del próximo año el compromiso, ¿cierto?, del gobierno es hacer el esfuerzo de poder incorporar este sector en gratuidad que hoy día, ¿cierto?, está teniendo por lo menos en los primeros años ya el 50% de la matrícula, por lo tanto, eso también fue de alto consenso. El senador Walker ayer decía que él sale bastante conforme a esa reunión porque lo que ahí hubo fue bastante realismo, al decir que la forma de financiar la educación superior, si bien es cierto hay un porcentaje de gratuidad, lo otro también se va a ver vía créditos y beca. ¿Usted comparte esa sensación de realismo que ayer expresó el senador Walker respecto de cómo llevar adelante ese proceso? Bueno, justamente lo que te estaba comentando recientemente, o sea, cuando planteamos un avance gradual hacia la gratuidad en función de con una responsabilidad fiscal, tiene que ver justamente con eso, con no someter al país, ¿cierto?, a una situación fiscalmente compleja y por lo tanto, obviamente aquí lo que hemos planteado es que durante la transición vamos a tener que convivir con distintos instrumentos para poder ir gradualmente avanzando, ¿cierto?, hacia la universalidad. Ahora también creo que es importante plantear, y yo sé que el tema de la gratuidad es uno de los temas, ¿cierto?, que de mayor debate en estos momentos, pero también quisiera aquí volver a reforzar la idea de que esta discusión no solamente tiene que ver con gratuidad. Primero, y de hecho el proyecto de ley está estructurado de esa manera, tenemos que ponernos de acuerdo respecto a los marcos regulatorios, cuáles son las condiciones, porque como lo ha dicho la presidenta, ¿cierto?, en varias oportunidades, gratis pero malo no lo quiere nadie. Y por lo tanto esta segunda parte de la frase de la presidenta para nosotros es fundamental. Valentina. El establecer un marco regulatorio que dé garantías a la ciudadanía respecto a la sostenibilidad de las instituciones en el tiempo y a que efectivamente entreguen una educación de calidad de cara al desarrollo del país y también de su aporte en las regiones, es parte fundamental del debate. Yo diría que en términos de la reunión de ayer, la verdad es que nosotros quedamos muy contentos porque la verdad es que la discusión fue con esa altura de mira. Subsecretaria. Por entender que aquí vamos a debatir respecto a cómo nos imaginamos el país, ¿cierto?, su desarrollo y cuál es el aporte del sistema de educación superior. Valentina, respecto de lo que ha dicho la ministra en los últimos días discusión sobre que el proyecto de educación superior contempla muchos de los aspectos que hoy día demandan los estudiantes, ¿usted está en condiciones de decir que cuando se pueda difundir el contenido de este proyecto, cuando ya ingrese al Congreso, las movilizaciones estudiantiles y el descontento debería bajar?
A ver, yo creo que eso es algo que obviamente van a tener que determinar los propios estudiantes. Nosotros obviamente hemos hecho el esfuerzo de reunirnos con todos los actores, en particular también hemos vuelto, ¿cierto?, a invitar a los estudiantes para poder conversar con ellos respecto a la agenda que han planteado y también poder contarles en particular el proyecto, los contenidos del proyecto de ley. Es algo que esperamos que ocurra antes del ingreso del proyecto al Congreso y por lo tanto hemos vuelto, ¿cierto?, hemos hecho esa invitación y esperamos entonces que el diálogo sea aquí lo que prevalezca y también entendiendo que aquí no están, o sea, hay muchos actores con diferentes, ¿cierto?, opiniones y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que todos los actores, ¿cierto?, vean incorporadas el 100% de sus propuestas. Eso es parte de la democracia y el Ejecutivo aquí va a presentar una propuesta y de hecho ustedes van a ver, ¿cierto?, y las conversaciones que estamos teniendo con los actores, que parte importante de lo que habíamos presentado como el proyecto de ley hace muchos meses atrás, hoy día la verdad es que ha incorporado una gran cantidad de propuestas de los distintos actores. Eso también fue algo que plantearon ayer los parlamentarios en la reunión, que se notaba que aquí claramente se habían incorporado varias de las propuestas de algunos actores sociales y por lo tanto la idea, ¿cierto?, y el Ejecutivo sigue abierto aquí al diálogo, que nos parece que es la forma en la que el país merece, ¿cierto?, enfrentar esta discusión. Y de concretarse esa reunión, subsecretaria, con los estudiantes. Ellos hace un par de minutos, nosotros estábamos en vivo, dijeron que estaban analizando la invitación y que iban a responder si asistían. De llegar a concretarse esa reunión con los estudiantes, esa invitación, ¿hay todavía suficiente espacio como para que ellos puedan incidir efectivamente en las demandas que tienen en el debate previo al ingreso de este proyecto al Congreso, o esta invitación es más bien un acto diplomático de mostrarles a ellos algunos de los puntos que va a entrar a la discusión parlamentaria? Yo creo que esto siempre es importante entender que aquí hay un continuo de conversaciones y que si bien hay una etapa prelegislativa, después viene una etapa legislativa en donde también las posibilidades de mejorar los proyectos de ley es enorme. Yo creo que aquí la experiencia, si uno mira todos los proyectos de ley que hemos tenido previamente, ¿cierto?, como parte de la reforma educacional, dan fe de que el proceso es así. El Ejecutivo, ustedes han visto la gran cantidad de indicaciones que hemos presentado en los distintos trámites legislativos de las leyes que ya hemos ido aprobando y por lo tanto en ese sentido el Ejecutivo va a enfrentar esta discusión con el mismo ánimo. Ahora nos parece que es muy relevante, dado que hemos tenido conversaciones con los estudiantes, con la Confeche, no solamente ahora, sino que aquí hay reuniones que vienen desde hace mucho tiempo atrás, en donde se han ido conversando los distintos temas. Yo creo que el diálogo siempre en ese sentido es importante de sostenerlo y de que se mantenga, porque hay que también tener capacidad, ¿cierto?, de entender cuáles son las razones por las cuales uno a veces opta por una opción y versus cuáles son las razones por las cuales uno no opta por otra opción. Es parte del debate y por lo tanto aquí la idea es que sean los argumentos y las ideas finalmente, ¿cierto?, las que dominen más que otras formas, ¿cierto?, de evolución de las relaciones, en donde finalmente yo creo que ahí solamente pierde el país y la discusión pública. ¿Qué lectura hacen en el Ministerio de Educación respecto de afirmaciones que han hecho los rectores de cierta confusión, cuando a través ayer de un comunicado se señala que las universidades que tengan fines de lucro no van a recibir aportes del Estado? Y en ese sentido, Aldo Valle, entre otros, dice, a ver, pero si aquí estábamos hablando que las universidades no podían lucrar y que se está encaminando hacia que justamente el lucro fuera tipificado como un delito bien específico y bastante descrito. Hay una confusión y una crítica por parte de los rectores que no entienden, según ellos, que se les presente esta comunicación, que no va a haber recursos para los que lucran en circunstancias que la idea inicial era, insisto, que las universidades fueran instituciones sin fines de lucro. Sí, efectivamente creemos que hay una confusión en eso porque el proyecto de ley en ningún caso va a plantear la posibilidad de que las universidades puedan ser instituciones con fines de lucro. En eso la verdad es que lo quiero decir de manera tajante, nosotros no vamos a plantear esa posibilidad en el proyecto de ley. Y lo que sí vamos a establecer, y eso es importante, porque aquí una cosa es plantear que formalmente la institución, ¿cierto?, diga que es una institución sin fines o jurídicamente constituida como una persona sin fines de lucro, pero todos sabemos que eso no es suficiente y que por lo tanto tenemos que dar un debate respecto a cuál es el marco regulatorio que se establece para que eso sea efectivo. El proyecto de ley contempla articulado importante y potente respecto a esa materia y obviamente, bueno, va a ser probablemente una de las materias de discusión también muy fuerte en el Congreso. Y por otro tema también bien específico, agradecidos de su tiempo, subsecretaria, ya está totalmente cerrado el debate respecto de cómo se pudiera eventualmente
conseguir de vuelta, entre comillas, algún tipo de recurso que el Estado invierte? Me refiero concretamente a que exista un impuesto a los titulados o que aquellos que se vieron beneficiados con determinado porcentaje de gratuidad en sus estudios al momento de estar recibidos y ejerciendo su trabajo pudieran devolverle al Estado algún porcentaje de su renta para que eso pudiera ser usado nuevamente en este sistema solidario. ¿Eso en qué plan está? El proyecto de ley plantea un mecanismo de financiamiento distinto a esa propuesta, y aquí lo que vamos a hacer es ir avanzando en gratuidad conforme a los recursos fiscales generales de la Nación, y no establece ningún nuevo mecanismo o cambio en el sistema tributario que actualmente tiene el país. Así es que esa es la propuesta que lleva el proyecto de ley, y justamente por eso también es que está definido, ¿cierto?, el avance de gratuidad conforme a que el fisco vaya teniendo, ¿cierto?, mayores ingresos estructurales, ¿cierto?, de manera permanente, y conforme a esa cantidad de ingresos, entonces aquí vamos a ir avanzando. Eso sin lugar a dudas va a ser parte del debate, ¿cierto?, en el Parlamento, y bueno, el gobierno, ¿cierto?, ya está cerrando hoy día esta fase prelegislativa. Esperamos cerrar las conversaciones con todos los actores para poder presentarles previamente el envío del proyecto de ley ya cuál fue el resultado, ¿cierto?, de las distintas conversaciones que hemos tenido, y bueno, y pasar entonces ahora a una fase, ¿cierto?, de discusión legislativa, en donde sin lugar a dudas todos los actores, y es importante que así ocurra, vuelvan a plantear sus posturas, aquellas cosas que fueron recogidas, aquellas cosas que no han sido recogidas, para que el Congreso entonces pondere las distintas opiniones y bueno, mejore el proyecto de ley en la medida que lo considere necesario. Bien, subsecretaria, le quiero agradecer este tiempo de entrevista con CNN, que tenga una buena tarde, que esté bien. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Adiós, gracias.